Ok, hola Cristi, buenas noches, ¿qué tal? Bien, vamos a saludar a los tempraneros un ratito, estamos ya a punto de arrancar, son las 9 de la noche y saludamos a Rubén, a Reinita, a Tere Trejo, Tomás Martínez, eh, ¿quién más anda por aquí? Jesús, Tolentino, Liova, Graciela, Cándida, bien, son los que puedo nombrar ahorita. Y bueno, pues mientras se van adicionando nuestros socios, pues hay que darle la bienvenida a este nuevo año con nuevos bríos, sobre todo con muchas acciones que tenemos que hacer, pues para tener salud y para conservarla. Creo que cada día es más importante, ¿verdad? Y hacemos más conciencia de lo importante que es estar en buena salud y bueno, también el reto tan grande que representa perderla por la razón que sea. Entonces, como nosotros somos un equipo de personas que hacemos muchas cosas para nuestra salud, personas previsoras, entonces creo que tenemos muchas más herramientas que la mayoría de la gente, pues para pasarla bien, para pasarla sin enfermedades, para pasarla con mucho ánimo, con mucha expectativa sobre el futuro y con muchas ganas de seguir trabajando, por supuesto. Porque cuando no hay salud, pues no hay nada, ni trabajo, ni nada, absoluto. Bueno, ni dinero, ni nada. Y a veces hasta tampoco ni amor, ni nada, ¿eh? Porque cuidado con que se enfermen, porque ahí se ponen a prueba muchas relaciones. En fin, el tema que hoy nos toca es pues muy interesante. Saludos, Oscar, Javier, buenas noches. Es muy interesante porque tiene que ver con algo que es parte de nuestro funcionamiento normal, pero que cuando se desequilibra, y es muy fácil desequilibrarlo, pues entonces tenemos grandes problemas en la salud. Entonces vamos a hablar hoy de los triglicéridos. Triglicéridos es el tema de hoy. Eh, Quisiera también que anotaran, ¿verdad? El tema también de la próxima semana, que va a ser Beneacqua. En la próxima semana nos toca Beneacqua y con todas las dudas y todas las cosas que tenemos que resolver por allí también. Y sobre todo sus múltiples y grandiosas aplicaciones de Beneacqua, que tiene muchísimas. Pero bueno, ese es el tema de la próxima semana. Mientras, para los que se van adicionando, pues bienvenidos. Saludamos también a nuestros queridos socios en Facebook. Bienvenidos a esta parte. Y bueno, pues vamos arrancando con el tema porque les digo que es muy interesante. Antes de empezar también agradecer, como lo hacemos frecuentemente, a nuestro director general, a Daniel Escudero, que nos permita platicar de estos temas de salud. Y por supuesto al equipo de apoyo que siempre están listos y siempre están atrás de cada detalle en estas transmisiones, a José Manuel Molo, gracias, y a Leti, que nos apoya mucho en la producción audiovisual. Muy bien, pues entonces vamos arrancando. Voy a empezar a compartirles la pantalla y les recuerdo que al final tenemos nuestras preguntas y respuestas y arrancamos pues en este momento. Vamos a ver, estamos compartiendo ya la pantalla y vamos a poner la presentación. Déjenme minimizar esta parte. Ok. Y vamos a ponerle aquí de este lado. Ok. Bueno, pues bienvenidos una vez más, familia Benelate, en este nuevo año 2021, que todavía vivimos las aventuras que nos ha dejado el 2020 y muchas aventuras que todavía se están dando ahorita en cuestión de salud. Entonces, yo quisiera pues desearles de todo corazón que hayan pasado pues estos días muy tranquilos, en mucha paz, con sus familias, con sus seres queridos. Y mi mejor deseo para ustedes en este año es que mantengan su salud, que sigan cuidándose de manera consciente,
haciendo las actividades diarias que todos tenemos que hacer para conservar nuestra salud y que eso nos permita pues seguir adelante y generando los planes y los sueños que cada uno de ustedes tienen. Así que reciban un abrazo de mi parte y arrancamos con el tema. Para los que no me conocen todavía, soy el doctor Raúl Loaiza Yáñez. Aquí está mi número de teléfono en el que puedo platicar con ustedes de los temas de los suplementos, de los temas de salud, de las 9 a las 16 horas, de lunes a viernes, y también me pueden contactar a través del correo de la empresa, que es este correo, salud@benelate.com. Y dicho esto, arrancamos con el tema, triglicéridos. ¿Qué son los triglicéridos? Fíjense que es muy interesante empezar a conocerlos porque son un tipo de grasas que es muy común en la naturaleza. De hecho, la gran mayoría de lo que nosotros conocemos como grasa, pues son triglicéridos. Entonces, principales constituyentes de la grasa de nuestro cuerpo, por supuesto. Es decir, la grasa que tenemos acumulada en todo nuestro cuerpo, porque no es solamente las llantitas o la panza, la barriga, no, o sea, la grasa abdominal o la grasa que se encuentra dentro y cubriendo a los órganos, o en nuestras piernas o nuestras manos. No solamente es esa, sino que es una grasa que está circulando constantemente en todo nuestro cuerpo y que tiene esta capacidad de diferentes funciones que vamos a ver adelante, pero que está presente en todo nuestro organismo. Y cuando digo en todo, es en todo, porque también es parte fundamental de la estructura, escuchen bien, de la estructura de las paredes de nuestras células. Es decir, está en todas partes, en cada una de nuestras células, formándola también. Entonces, su equilibrio es muy importante. Y como les decía al principio, el equilibrio de los triglicéridos es muy fácil de perder. ¿Y cómo lo perdemos? Pues cuando se acumulan más triglicéridos de los que deberíamos tener. Bueno, no solamente forma la grasa de los seres humanos, de los animales, pero también todo eso que conocemos como grasa vegetal, también está formada de triglicéridos. O sea que es una forma de grasa pero muy común en la naturaleza. Bien, su estructura es como esta, miren, es como una letra E. Aquí estaría la barra de la letra E. Y claro, tendría las patitas, ¿verdad? Un poco diferentes en tamaño, porque fíjense que a veces los triglicéridos, bueno, se llaman así porque tienen una base común que se llama glicerol, que sería la parte vertical de la letra E, y después tiene pues los extremos de la letra E, que pueden estar formados por diferentes ácidos o por el mismo ácido. Por ejemplo, cuando es el mismo tipo de ácido, pues la longitud y la estructura pues son iguales, ¿no? O sea, las extremidades, digamos, de la letra E, bueno, pues serían igualitas porque son tres ácidos iguales. En este caso, no. En este caso, pues hay diferentes tipos de ácidos y todo. Entonces, hay muchas combinaciones. Eso le da diferentes nombres y diferentes propiedades, pero es bueno conocer cómo está formado un triglicérido y por eso su nombre, triglicérido, o sea, una base de glicerol, que ya vimos aquí, y 3 ácidos grasos, que pueden ser muchísimos. El organismo produce muchísimos ácidos y también ingerimos muchísimos ácidos y se neutralizan y se transportan a través de formar esas estructuras que se llaman triglicéridos. Entonces, desde aquí, desde esta parte, ya ustedes deben de poner las antenitas bien listas, porque una de las funciones de los triglicéridos es transportar a los ácidos, y ahorita lo vamos a ver hacia adelante, que son muchísimos ácidos, como también les explico en mi libro, el cuerpo y lo que ingerimos son más de 50 ácidos diferentes. Bien, pero ¿qué funciones tienen estos ácidos, esta grasa?
Bueno, cuando se acumula fuera de nuestros órganos, o sea, alrededor, por ejemplo, alrededor de los músculos, ¿no? Alrededor de nuestras piernas, de nuestras manos, de nuestro cuerpo, pues tiene esta función de aislamiento térmico que ahorita en Toluca la necesitamos todos porque en las noches estamos ahí rozando los -2, -3, -4 grados y hace bastante frío. En el día pues también hace frío, no tan intenso como en la noche, pero este aislamiento nos permite mantener nuestra temperatura. Esa es una de sus funciones, ¿no? De la grasa. También, esta es importantísima, reserva energética. ¿Eso qué quiere decir? Que estos triglicéridos que ustedes ven aquí, por ejemplo, aquí en esta parte, ¿verdad? Aquí en esta otra, que ahorita vamos a hablar de este desbalance, de este desequilibrio. Pero también se pueden utilizar estos triglicéridos para convertirlos en azúcares, azúcares que finalmente se van a utilizar para darnos energía, para movernos, para vivir, para todo. Es una reserva energética. Esto es muy importante porque tiene un camino de ida y de vuelta. Es decir, los triglicéridos se pueden convertir en azúcares para darnos energía, sí. Pero ¿qué creen? Al revés también. ¿Cómo es eso? Ah, bueno, pues entonces los azúcares se pueden convertir también en triglicéridos para ser depositados y crear por ejemplo, este aislamiento térmico como ejemplo. Entonces, cuando comemos muchos azúcares, pues tenemos un gran aislamiento térmico, ¿verdad? Pero en forma de grasa que se nos está acumulando en el cuerpo. Esto es muy, muy, muy importante porque ya veremos adelante hasta dónde nos puede llevar este desequilibrio. Entonces, reserva energética. También, por ejemplo, las personas, fíjense, las personas que se enferman, en general de cualquier enfermedad, pero en especial de la diabetes, bueno, lo que primero que empiezan a quemar es su reserva energética, o sea, la grasa que tenían allí. ¿Por qué? Porque en el diabético está disminuido y a veces imposibilitado para utilizar los azúcares como energía. Entonces, el organismo no se puede quedar sin energía. Dice, ok, no puedo utilizar los azúcares por el problema de diabetes. No hay problema. Empieza a utilizar otras vías metabólicas para tomar la grasa, o sea, tomar los triglicéridos que están ahí en reserva y convertirlos en energía. Bueno, pero este desbalance hace que esas reservas de grasas pues disminuyan. Claro, todo esto no lo vemos así con tanto detalle. Lo único que el paciente nos dice es que bajé de peso. Ah, sí, ¿y cuánto bajaste? No, pues bajé 6 kilos en este mes y no estoy haciendo dieta ni nada. Pues entonces quiere decir que estás enfermo, muy enfermo, y la causa más común de esa baja de peso es la diabetes. Pero ahora ya ustedes están viendo por qué. Porque es una reserva energética y bueno, el organismo pues tiene que vivir y agarra de donde sea, ¿verdad? Y la otra cosa que les decía, que los triglicéridos tienen esta función de estructura celular, o sea, las paredes de las células también tienen ciertos tipos de grasas, ¿eh? No solamente triglicéridos, sino varias grasas. Esas grasas, las combinaciones de esas grasas ya son más complicadas. Ya son triglicéridos y se les adicionan proteínas y se le adicionan algunas cosas que se llaman fosfatos, de tal manera que la estructura de la célula es muy compleja y está hecha de una capa que se llama de fosfolípidos. Bueno, hoy no nos vamos a meter en todo ese detalle, pero bueno, baste decir que estos triglicéridos también nos ayudan a formar la estructura de las células. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un balance adecuado de grasa? Que ya vimos que la mayor parte de la grasa de nuestro cuerpo está hecha de triglicéridos y muy poquito está hecho de colesterol. Entonces, la mayoría, la gran mayoría de nuestra grasa se llaman triglicéridos y pueden estar circulando en la sangre, pero cuando son tanta la cantidad
de triglicéridos que estamos consumiendo, sobre todo consumiendo, en forma de muchas cosas, de azúcares y ácidos y muchas cosas, entonces el organismo pues tiene que acumular la verdad, la tiene que acumular en todo nuestro cuerpo, y aquí tenemos algunas imágenes que nos dicen cuál sería lo adecuado. ¿Cuál sería lo adecuado por ejemplo, en los hombres? Vamos a empezar en los hombres. Más o menos entre el 12 y el 18% de grasa, más o menos, estaríamos hablando de porcentajes normales. Ya después, pues empezamos a tener ya problemas de sobrepeso, y si seguimos adelante con más grasa, pues obviamente tenemos problemas de obesidad. Entonces, y en las mujeres, pues aproximadamente lo mismo, entre el 12 y hasta el 20%, incluso hasta el 25%, como ven aquí, las mujeres tienen más depósitos de grasa, pero eso les permite estar en un buen estado de salud hasta un 20-25% sin problema. Pero después de ahí, pues obviamente empiezan acúmulos en diferentes partes del cuerpo, lo que llamamos sobrepeso y obesidad. Ahora, ¿de qué está hecha este sobrepeso, este desequilibrio? Pues de triglicéridos. Entonces, mucho ojo con los triglicéridos. La mayor parte de los triglicéridos no se encuentra en la sangre, se encuentra en nuestra grasa corporal. Así que cuando ustedes van con el médico o a hacerse unos exámenes y salen con los triglicéridos altos, quiere decir solo una cosa: que están ingiriendo un exceso de alimentos ácidos, y el principal ácido que consumimos los humanos se llama azúcar en todas sus formas. Y cuando tenemos un exceso, pues el organismo no tiene otro remedio más que empezarlo a depositar, ¿verdad? Depositar en forma de llantitas, llantotas, en fin, de papada, de barriga, de lo que sea. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos ingiriendo una cantidad exagerada de alimentos ácidos que nos hace que aumenten los triglicéridos. En la sangre los vemos porque andan circulando, sí, claro, pero la mayoría no los vemos en forma de sobrepeso y de obesidad. Ahí están los triglicéridos. ¿Por qué suben los triglicéridos? Bueno, estábamos platicando hace un momento que la principal causa son los azúcares en todas sus formas. Pan, acaba de pasar pues ya noviembre, pan de muerto, parece que ya es como historia. Las posadas, el ponche con su dulcecito, la concha con nata, el chocolate, la rosca de Reyes tan sabrosa y que nos da tantas emociones cuando sale el niño, ¿no? Entonces, bueno, pues todas esas son fuentes de azúcares, y hay muchas más, ¿eh? Por supuesto que hay muchas más. Por ejemplo, también esto, la ingesta de alcohol. El alcohol también, como es un tóxico y es un ácido, tiene que ser neutralizado cada vez que entra en nuestro cuerpo. ¿Y quién lo neutraliza? Ah, pues el glicerol. Entonces, el alcohol también es una fuente para que se produzcan los triglicéridos, o sea, el glicerol con sus ácidos grasos, ¿verdad? Entonces, eso. Y la otra cosa, las grasas. Pero no solamente las grasas, ¿cómo decir? Bueno, más bien son las grasas, pero sobre todo las que más nos dañan son las grasas calentadas. O sea, el aceite que utilizamos para cocinar los alimentos. Cualquier aceite que se calienta se transforma, ¿verdad? Se degenera y se convierte en un radical libre pero graso que tiene que ser neutralizado forzosamente. ¿Y quién lo neutraliza? Pues otro tipo de grasas que se llama glicerol, y lo convierte ¿qué? En triglicéridos, pero son triglicéridos tóxicos. De todos los que les acabo de anotar aquí, el mayor problema para poder construir, o sea, la mayor causa para poder construir una elevación de triglicéridos es los azúcares. Y en segundo lugar, el alcohol. Y en lo último, pues los alimentos grasos. Pero los principales,
azúcares. Así que ya vamos viendo que más adelante una manera muy efectiva de bajar los triglicéridos, pues es evitar comer, ¿qué? Azúcares. Evidentemente, pues ahí está el problema. Bien. También existen causas hereditarias, pero bueno, a veces no son tan comunes. Aquí nos dice este estudio que se llama esta enfermedad hiperlipemia familiar combinada. Ahorita les explico qué es. Pero dice que puede afectar al 1 o al 2% de la población, que también es muchísimo. Pero el 70%, bueno, el 98% restante no entra aquí. El 98% restante es por exceso en la comida. Y se llama hiperlipemia familiar combinada porque no nos habla solamente de que subieron los triglicéridos, no, sino que suben también ¿cómo se llama? El colesterol. Entonces, ahorita no estamos hablando del colesterol en general, pero ya adelantito les digo por qué es tan importante. Casi siempre que suben los triglicéridos, también aumenta el colesterol, pero ahorita vamos a ver por qué. Bien, ¿y cuáles son los valores que debemos de tener? Esto es importante que lo anoten porque cuando van al médico o se van a hacer un examen, pues ahí les anotan lo que va saliendo, ¿verdad? Pero en general, una persona debería estar aquí, moviéndose en este semáforo verde, ¿verdad? Menos de 150 miligramos por cada decilitro. Bueno, el valor es 150, pues lo que tenemos que aprendernos. Menos de 150. Si ya estamos entre 150 y 200, pues quiere decir que ya nuestra dieta en general está teniendo un montón de ácidos. Y generalmente, pues son la principal fuente son los azúcares, las carnes rojas, como ya vimos, el alcohol, etcétera, etcétera. Pero hay gente, fíjense, que tiene estas cifras ya muy altas. Quiere decir que su dieta está terriblemente llena de ácidos. Hay gente que tiene más de 500. Bueno, me he encontrado pacientes que tienen 1500 en su sangre y algunos pocos tienen 2000 y todavía menos pueden tener alrededor de 3000 o de 5000. De hecho, que cuando se les toma la muestra de sangre, bueno, la sangre no es roja como normalmente debería ser, sino que es un color como cremoso de tanta grasa que tienen ahí, un color medio blanquecino que uno dice, bueno, esto no es sangre, ¿esto qué es? ¿De qué? De tantos triglicéridos que hay. Entonces, pues mucho ojo con estos valores, ¿verdad? Cuando se vayan a hacer su examen. Ahora, se le ha atribuido mucho a los triglicéridos que tienen que ver con esto, que es el taponamiento de las arterias, ¿verdad? Aquí tenemos una arteria, aquí está muy bien porque sus paredes están limpias, aquí ya empieza a haber un daño, ¿verdad? Y ya no pasa muy bien la sangre, ese daño puede aumentar, hasta que un día pues se llena tanto de grasas que ya no pasa nada y pues obviamente hay un infarto, un infarto cerebral o una trombosis ahí en las piernas o una trombosis en el riñón o una trombosis en los intestinos, como ya hemos platicado. Entonces son procesos que llevan años y estas placas que están aquí de grasa están hechas de diferentes tipos de grasas, entre ellas un poco de triglicéridos, pero la mayor parte no. La mayor parte está hecha de colesterol. Entonces, fíjense, esto es muy interesante porque los triglicéridos nos ayudan a neutralizar los ácidos que están circulando en la sangre. ¿Ok? Pero esos ácidos, aún así, son tan poderosos que empiezan a lastimar las paredes de los vasos como si le pasaran una lija, ¿verdad? Una y otra vez. Y el organismo, para defenderse, empieza a poner unos parches, como ven aquí. Un parchecito que va engordando el parche porque el daño sigue, mientras existan ácidos circulando dentro de nuestra sangre. Obviamente que esos ácidos son la mayoría los que nos comemos, ¿verdad? De forma de alimento. Cuando obviamente no llevamos una disciplina de volvernos alcalinos. Bueno,
Entonces los ácidos están aquí lastimando, lastimando, y el organismo en consecuencia hace un parche más grueso, más grueso, más grueso, pero utiliza las moléculas de colesterol, que les digo, no estamos hablando ahorita de colesterol porque hay diferentes tipos de moléculas de colesterol, y utiliza, para hacer los parches, utiliza en general unas moléculas de colesterol que se llaman de baja densidad. Ya en otro capítulo, en otro programa, les puedo platicar cuáles son esas moléculas. Bástenos saber ahorita que los parches están hechos de colesterol y también un poquito de triglicéridos, pero los triglicéridos no son la causa del taponamiento. Este taponamiento es el esfuerzo que está haciendo nuestro cuerpo de quitar ese daño, porque si no pusiera este parche, pues entonces el vaso se rompería, ¿verdad? Y acabaría todavía pues en más desastre para nuestra salud. Bien, ¿en dónde puede afectar? Donde sea. Estos son ejemplos nada más de dónde el daño, ¿verdad? Es decir, cuando comemos un trozo de carne roja deliciosa, un sirloin o un rib eye o cualquier otra cosa, ¿no? Eh, es una carga de ácidos tremenda. Si además a ese alimento le adicionamos alcohol, todavía es peor. Si aparte de eso tomamos postres azucarados, y si además nuestro líquido ni siquiera es agua, sino es una bebida azucarada o carbonatada o un refresco, no, pues es una combinación que una y otra vez está lastimando a nuestro cuerpo, una y otra vez. Entonces, a veces se afectan, por ejemplo, en esto que es una arteria de la pierna, y puede crear esto. Esto al final, como no pasa la sangre hacia abajo, pues hace que estas zonas de acá abajo no reciban lo que necesitan y duele mucho la pierna. Entonces, ese padecimiento se llama claudicación intermitente. Ese es como un ejemplo nada más. Pero puede ser en cualquier área, puede ser en el corazón, en el intestino o como aquí en el cerebro, ¿no? Y en el cerebro, ¿qué nos puede dar? Pues una hemorragia cerebral, un infarto cerebral, una trombosis cerebral. O sea, todo tiene que ver con lo mismo, con taponamientos a diferentes niveles, ¿verdad? De estas grasas. Pero obviamente todo desencadenado, perdón, todo desencadenado, ¿por qué? Por el exceso de ácidos que estamos ingiriendo y que están lastimando a nuestras paredes. Por ejemplo, aquí en el cerebro hay todavía pues una serie de arterias que se pueden ver seriamente lastimadas. Este polvito. Y, por ejemplo, en la semana platicaba con una persona que me dice es que me dan mareos y no sé por qué. Ese tipo de mareos que no se quitan, pues se llaman vértigo, ¿verdad? Y tiene que ver con las arterias que están en la base del cerebro. No, aquí no se puede ver en esta diapositiva, pero en la parte de atrás del cerebro y en su base, pues hay una serie de arterias que tienen que ver para alimentar al órgano que nos permite estar equilibrados y que se llama cerebelo. Bueno, allí es una serie de arterias que tienen una forma como si fuera de una araña, que se llama polígono de Willis. Bueno, ¿qué tiene que ver todo eso? Bueno, pues es que solamente es una maraña de arterias que también puede sufrir de esto, de taponamientos. Bueno, y cuando hay taponamientos, pues entonces no le llega la sangre suficiente al cerebelo y obviamente la persona pues manifiesta mareos, entre otras cosas. A veces el vértigo es tan intenso que es muy difícil de quitar. Ahora, ¿cómo le hacemos para destapar estas cosas? ¿No? Entonces, ahorita vamos a ver hacia adelante qué es lo que vamos a hacer. La pregunta del millón sería esta, ¿eh? Entonces, si me suben los triglicéridos, ¿son un factor de riesgo cardiovascular para que me dé hemorragia o me dé un infarto o alguna otra cosa, ¿verdad? Una embolia. Entonces, la respuesta es no. Esto deben de grabárselo mucho. ¿Por qué?
La mayoría de la gente piensa que como tiene los triglicéridos altos, dicen, pues tiene los triglicéridos altos, un día de estos le va a dar un infarto, un día de estos le va a dar una embolia, y no es cierto. Ya les explicaba antes que los triglicéridos, ¿verdad? Solamente están haciendo su trabajo, además muy bien hecho, de neutralizar el exceso de ácidos que existe. Y además no solo eso, sino sacarlos de la sangre y meterlos a un depósito donde no hagan tanto daño, aunque siguen haciendo daño, pero ya no es tanto. Y ese depósito se llama el tejido subcutáneo, o sea, la grasa corporal. Entonces, esa es su función. Entonces, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es el factor de riesgo que sí es importantísimo? Que estén en un estado de acidez constante. Persona que está en un estado de acidez constante, constantemente está produciendo triglicéridos para neutralizar estos ácidos, y estos ácidos están haciendo lo que saben hacer, destruir nuestras células, destruir nuestros vasos, en este caso, ¿verdad? Pero ya platicaremos más adelante de otras enfermedades, cómo los ácidos siguen destruyendo todo lo que se encuentran cuando están en desequilibrio. Entonces, el factor en donde nos tenemos que corregir todos es corregir ¿qué? La acidez. Que de esto precisamente les hablo en el libro que ya muchos de ustedes conocen y que habla de esto, ¿verdad? Mi libro que se llama Curación sin medicamentos, y que les digo, bueno, ¿cómo vamos a alcalinizar a nuestro cuerpo? ¿Cómo vamos a saber si estamos en un estado ácido o estamos en un estado alcalino? Más allá, mucho más allá de cómo nos sentimos, ¿eh? O sea, porque hay mucha gente que me dice, no, es que me siento bien. Pues sí, te sientes bien, pero estás mal. Y lo podemos comprobar con estudios de laboratorios. Bueno, pues también utilizando nuestro medidor de pH podemos saber si estamos bien en nuestra acidez o si la estamos regando con nuestra salud, ¿verdad? Esto que les presento aquí es importantísimo. Fíjense que en la medicina, cuando encontramos que las personas tienen triglicéridos altos, les damos diferentes tipos de medicamentos. Bien, esos tipos diferentes de medicamentos se llaman así: los fibratos y las estatinas. Hay muchos fibratos y hay muchas estatinas, que en general son bastante costosas, pero se ha demostrado que el uso continuado de estos fibratos y de estas estatinas, escuchen bien, no disminuyen el riesgo cardiovascular. O sea, no disminuyen el riesgo del infarto, ni de la hemorragia, ni de la trombosis, ni de la embolia. No lo disminuyen. Y no es solamente que yo lo platique, sino aquí les puse una serie de estudios que ustedes pueden buscar también en la red. Son estudios que llevan estos nombres, como esto, que el ACORD, que el FIELD, que el BIP. Bueno, no se preocupen por los nombres. Son siglas, ¿verdad? De lo que quieren decir esos estudios, pero son estudios de miles de personas. Y después de estudiar a miles de personas por tiempos prolongados, algunos estudios de 8, de 10 años, han llegado a esta conclusión, que entonces, escuchen bien, a pesar de tomar los medicamentos para disminuir los triglicéridos, porque déjenme decirles que sí, sí los disminuyen, disminuyen a los triglicéridos, pues aunque les disminuyen los triglicéridos, de todos modos presentan en la misma frecuencia esos pacientes las embolias, el infarto, la hemorragia. Entonces, mucho ojo con esto, porque no tan solo no evitan estos riesgos cardiovasculares, sino que aumentan otros riesgos como los de tener hipertensión, diabetes y cáncer. De hecho, hice un capítulo especial de estatinas ahí en el libro, en mi libro. Entonces ahí lo pueden encontrar también. Hay muchos estudios que respaldan lo que les estoy platicando. Y estos que les puse aquí son importantísimos. Entonces, si los medicamentos no nos ayudan, entonces, ¿qué vamos a hacer?
Bueno, lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta de cuál es la fuente, cuál es la causa. Entonces, si la causa son los alimentos ácidos, bueno, pues ahora sí que lo primero que tenemos que hacer es disminuirlos, ¿verdad? O sea, si ya nos estamos dando cuenta que son la ingesta que es aumentada de estos alimentos, pues hay que disminuirlos porque cada vez que los comemos nos están haciendo mal. Por supuesto que sí. La carne roja es de lo más terriblemente destructivo para nuestro cuerpo por todas las razones, ¿no? Eh, eh, una de las principales es por su alto contenido de ácidos. No tan solo eso, sino también el alto contenido de hormonas, con lo que hacen crecer a los animales de manera muy rápida. A mucha gente que le gusta la carne, les gusta, por ejemplo, esto, miren. Esta carne, en medio, si pueden ver aquí, tiene estas líneas como blanquecinas, ¿verdad? Ajá. Como esta otra. Bueno, eso se llama marmoleado de la carne. Bueno. ¿Y qué es el marmoleado? Pues un montón de grasa que se ha metido entre los músculos, o sea, ya no cabe afuera de los depósitos en el tejido subcutáneo y el organismo para defenderse la mete a donde puede, donde ya no dañen tanto estos ácidos y la mete entre los músculos. Bueno, pues estos cortes son de lo más costoso que puede existir porque se considera que una carne marmoleada pues es una carne más sabrosa, ¿no? Pero la verdad, y como dicen los chavos, ¿verdad? Ahora, la neta, es que nos lastiman mucho por su carga de ácidos tan grande y lo podemos medir en las próximas 30 minutos después de que la comen. El pH baja en la orina de una manera tremenda. Entonces, cuidado con la carne, la leche y sus derivados, desde el yogurt, los quesos, también. ¿Por qué? Porque contiene altos contenidos de azúcares y el azúcar de la leche, ya saben, que se llama lactosa, ¿verdad? Entonces, hay que evitarlo en lo más posible. Los azúcares, pues no se diga, desde panes, galletas, refrescos, en fin, todo lo que sea dulce también nos hace muy mal. Y el maíz, híjole, ya hemos platicado antes del maíz. Y luego que somos un país donde se consume el maíz, pero tremendamente. Y el problema del maíz es el siguiente, pues es un cereal, pero de los que son más ricos, a veces el 70 y a veces hasta el 77% de su composición son almidones. Bueno, ¿y eso qué? Bueno, es que los almidones finalmente son azúcares complejos, pero nuestro organismo no tiene problema con manejar azúcares complejos. Los convierte en azúcares simples y se absorben y nos crean muchos, muchos problemas. Así que, ¿qué nos queda entonces? Pues nos queda elegir cada vez que nos sentamos, ¿verdad? A escoger los alimentos que sí nos van a hacer bien. Sobre todo, pero sobre todo, pues a la parte verde, ¿verdad? Las frutas, pero las frutas también, de preferencia que no sean dulces. Aquí pues nos aparece una piña, el plátano, que finalmente yo creo que de vez en cuando están bien, pero de diario obviamente no, porque son azúcares. Azúcares hay que evitarlos en esta alimentación sana, que también es de lo que hablo pues en el libro. Una hidratación adecuada es pero vital y que nos pongamos activos haciendo un poquito de ejercicio, al menos unos 20 minutos cada día, pero que sudes tantito, pues que agarres el calorcito sabroso y más ahorita que hace tanto frío. Entonces, mucho ojo con esto. Suplementos. ¿Qué podemos hacer cuando una persona pues nos dice, bueno, es que tengo triglicéridos altos y qué me puedes recomendar de los productos? Bueno, pues aquí los tienen. Pero no solamente cuando se trata de un cliente, porque es muy probable que nosotros también, los socios, podamos estar en esta situación que tenemos los triglicéridos altos y no nomás los triglicéridos, sino el colesterol. Entonces, pues hay que leer mi libro, por favor, y empezar a suplementarnos adecuadamente. ¿Qué necesitamos?
Bueno, pues una buena nutrición para empezar. Entonces, un licuado en la mañana y uno en la noche de NutriFit sería maravilloso. ¿Por qué? Porque contiene, pues, derivados de la soya, vitaminas, minerales. Es excelente sustituto, ¿verdad? Incluso hasta de un alimento. Entonces, un licuado en la mañana, uno en la noche. ¿Qué más necesitamos? Bien, necesitamos desintoxicar a nuestro organismo. Entonces tenemos Benegli. Acuérdense que el Benegli es un derivado de una planta que realmente es maravillosa y que le ayuda a desinflamar a todos nuestros organismos, nos desintoxica. Oye, pero ¿de qué nos desintoxica? Ah, bueno, pues nos desintoxica de los excesos de ácidos que tenemos en nuestro cuerpo. Esa es una de sus funciones importantes. Entonces, por eso se llama un desintoxicante glandular. O sea que no nada más desintoxica el páncreas, no, 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 no. Es todavía mucho más poderoso. Tenemos más glándulas, ¿verdad? Como las tiroides, las suprarrenales, el hígado. Pues a todos esos les ayuda a trabajar mejor. Entonces, un sobre cada día. Sabemos que cada vez que hay una acidez en nuestro cuerpo, y no me refiero a la acidez solamente estomacal, sino ya saben, a todos los ácidos que producimos y que nos comemos, entonces, siempre que hay un exceso de acidez, pues hay un montón de una reacción de oxidación. O sea, así es como se defiende el cuerpo, tratando de oxidar ese ataque de ácidos. Bueno, pues necesitamos ayudarle al cuerpo a que disminuya su inflamación dándole sus antioxidantes. Entonces, ¿cuáles son los mejores que hay? Benejus, ya saben, un sobrecito cada día, y Nanox, que es glutatión con curcumina, que no existe nada en el mundo que se les parezca en su función antioxidante. Entonces, esta es otra de las herramientas. ¿Y qué otra cosa tenemos que hacer? Tenemos que ayudarle a nuestro cuerpo, si es que está en un estado de acidez constante, y si tiene también los triglicéridos y el colesterol alto, Beneox. ¿Por qué? Porque necesitamos llevarle suficiente oxígeno a nuestras células para que tengan también un trabajo adecuado. ¿Por qué? Bueno, pues fíjense que cada vez que existe una acidez, se acompaña de una hermanita de la acidez, y esa hermanita de la acidez se llama hipoxemia. Es decir, siempre que hay acidez hay baja de oxígeno. Eso es inevitable. Entonces, bueno, tenemos que darle también su Beneox. ¿Y cómo le ayudamos a reestructurar el daño celular? Ah, bueno, pues le damos su Benegen, que es nuestro colágeno hidrolizado, y que eso sirve para ayudar a que las células reestructuren sus propias paredes. Entonces, con este manejo que les pongo aquí, les regreso a la anterior también, que son los antioxidantes, una buena nutrición, una buena limpieza glandular interna, aparte una oxigenación y una reestructuración celular a través de Benegen, pues podemos, ¿verdad? Nosotros ayudar a una persona que tiene los triglicéridos altos, obviamente que tiene que ponerle pues también de su parte, ¿verdad? Para quitar esos alimentos ácidos, ¿verdad? Bien, voy a dejar de compartir la pantalla y vamos a entrar a la parte de preguntas, ¿verdad? Ajá. Bien, entonces, bien, me preguntan aquí en Face, Ana Balmes, dice que sí, el Benegli, Beneox y Beneaqua ayudaría a controlar la acidez y los triglicéridos, sí. Bien. Algo que no les puse en las diapositivas es, ya saben, Beneaqua. Y Beneaqua es así como que no puede faltar. ¿Por qué? Porque en un estado de acidez, acuérdense que entra el siguiente factor. Y el siguiente factor, ya dijimos que la acidez se acompaña de su hermanita que se llama la hipoxemia, ¿verdad? Entonces, para eso vamos a utilizar el Beneox. Pero hay un tercer factor. Y ese tercer factor que ya hemos hablado de antes se llama pleomorfismo bacteriano. Y ese pleomorfismo bacteriano, ahí lo pueden leer en mi libro también, pero en resumen, hay una sobrepoblación de virus, de bacterias y hongos cada vez que estamos en un ambiente ácido.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer para combatir virus, bacterias y hongos? Tomar nuestro potabilizador de agua, del que vamos a hablar con mucho detalle el próximo jueves, porque es el único que ha demostrado que puede limpiarnos de virus, de bacterias y hongos, pero sin lastimar a nuestras células. Eso es importantísimo, importantísimo. Entonces, hay que tomar el Beneaqua. ¿Cómo? Pues sus 3 gotas, 3 veces al día. Yo les sugiero que, independientemente de que no tengan triglicéridos, de que no tengan nada, la mayoría de nosotros, yo diría que cerca del 99% de la población estamos viviendo en acidez y es algo que no nos damos cuenta hasta que nos medimos. Entonces, sí, sí te puede ayudar. Esa es la respuesta. Por supuesto que sí. Déjenme leer con la siguiente. No sé, pregunta Mayra Caldiño. ¿Qué se puede sugerir cuando hay ardor en el músculo y adormecimiento del pie y de la mano? Bueno, eso puede ser ¿cómo se llama? Un desgarro muscular o puede ser una situación nerviosa. Pero ¿qué les podemos recetar? Fíjense, voy a recetar, me parece que estoy dando consulta, me quedé con esos 30 años que traigo de historia. Entonces, no, ¿qué les podemos sugerir? Bueno, les podemos sugerir su Beneaqua, porque acuérdense, todas las enfermedades siempre tienen sobrepoblación de virus, de bacterias y hongos, igual sus 3 gotitas. Bien, dice aquí Mari, dice salí con 1.07 de creatinina. ¿Qué debo consumir? Ese es un valor normal y eso es un examen para ver cómo están funcionando nuestro riñón. Entonces, tú debes de consumir como para una persona sana y para una persona sana deberemos estar consumiendo todos, permítanme, tus antioxidantes que nunca te deben de faltar, tu Benejuice. Y si quieres estar pero perfectamente bien, te sugiero que te tomes una diaria de Nanox. Porque acuérdense que la mayoría de nosotros siempre estamos ácidos. Y me pueden decir, pero es que yo no creo que estoy ácido, porque me alimento bien, así era yo antes de que me enfermara. Sí, claro. Pero como nunca me había medido el pH, pues entonces yo, ¿no? Era mi palabra. Entonces, yo les sugiero que no confíen mucho en su propia percepción y que mejor que se midan, ¿verdad? Mídanse su pH con un aparatito como estos, que se llama medidor de pH. Ahí en el libro les digo cuáles son las cifras normales, porque además eso no se siente. Entonces, mídanse, ¿sale? Bien. Sí. Dice aquí, si es recomendable tomar el Beneglí con agua caliente, bueno, lo puedes tomar con agua tibia, no pasa nada. Acuérdate que es un derivado de una planta y que es un excelente desintoxicante. Entonces, vamos a ver de acá de este lado que tenemos, dice aquí, mi tocayo, dice aquí, Raúl Quintero. ¿Cómo se mide el porcentaje de grasa corporal? Los estudios o si se manejan por rangos. Bien, ya les decía yo que el porcentaje de grasa corporal debe rondar en una persona normal alrededor de entre el 12 y hasta el 18%. Algunas personas dicen que así como que el ideal debería ser el 14%. Y actualmente, pues hay diferentes técnicas. Las más viejas para medir la grasa corporal se llaman con un plicómetro. ¿Y qué es el plicómetro? Bueno, eran como unas pincitas, porque ahora ya ni existen, como unas pinzas, y entonces te agarraban la llantita, es que a mí me la hicieron, ¿no? Te agarran la llantita y te la miden a ver qué tanto anda de grueso, ¿no? Y luego la panza, y luego acá en el deltoides. Entonces te hacen como un promedio y ya te decían cuánto tenías. Ahora ya no. Ahora ya hay aparatos de esos que los agarras así con la mano, como si fueran de unos tubos, ¿no? Y están conectados ahí a unos aparatillos ahí, eléctricos, y a veces vienen con ¿cómo se llama? Una báscula para medirte, y ahí te dicen, ay, hola bebé, hola, estás con tu bebita, muy bien, un saludo. Entonces, así es como se mide. Y ya les digo que si tienen entre 12
Y 18, yo les pondría palomita, ¿eh? Ahora, quieren estar en el ideal, así todo, pues como que estás en el 14 de porcentaje de grasa corporal, muy bien, ¿sale? Bien. Y me pregunta también, mi tocayo, si la carne de conejo se considera carne roja. Sí, sí. La de pollo, pues no tanto, el pescado no tanto, y ya les decía yo que en algunas otras ocasiones que si van a comer carne, que no pase, ahora escuchen bien, ahí les va, este es otro buen tip, que no pase de aproximadamente 1 gramo por cada kilo de su peso. Entonces, fíjense, no es que fíjate que voy a comer este pescado, ¿no? Ok, ¿cuántos kilos pesas? No, pues peso 70. Ah, bueno, pues entonces más o menos te toca un pedazo de 70 gramos. Y ya, ahí te lo puedes comer sin culpa y sin tanto rollo, que es lo que hago yo, ¿no? Cuando quiero comer algo de carne, entonces hago eso. Cuando le damos esa carga de 1 gramo por kilo de peso a nuestro organismo, muy bien, el riñón lo maneja muy bien y todo, y no entramos en acidez ni nada. Y cuando nos vamos a medir nuestro pH, ¿verdad? Pues entonces, pues sacamos palomita con las cifras que ya les platico en el libro, ¿no? Entonces, hay que hacer eso. De preferencia no se coman los filetes de 400 gramos que luego me ponen ahí en unos restaurantes que son unos pedazotes así. No, no, por favor, no. Bueno, compártanlo con la persona que va y ya es menos el problema, ¿no? Aquí me preguntan que si entonces no son recomendables los medicamentos para los triglicéridos. La respuesta de los se llaman agentes farmacéuticos. Es que no, que sí debes de tomarlos, porque mi sugerencia es que no los tomen nunca, jamás en su vida. Y se los sugiero con conocimiento de causa, y ahí pueden ver en mi libro el capítulo que les escribí acerca de las estatinas, con todos los estudios que demuestran que no bajan el riesgo. Muy bien, muy bien, tocayo, muy bien. Es que no bajan el riesgo, pero sí aumentan el riesgo de otras cosas. Y no tienen ninguna función más que complicar. Pero fíjense que hay pues muchas farmacéuticas que venden miles y miles de millones de dólares de eso al año, y ahí se los puse también. Entonces, mi recomendación es no los tomen, por favor. Bien, evitar el maíz, entonces, no comer tortilla. Bien, pues en lo mínimo que puedan comer tortilla. Si yo, una de las cosas que primero evité para empezar a estar alcalino es eso, evitar todos los derivados del maíz. Maíz, tortilla, pozole, tamales, atole, ¿y cómo se llama? Guajolota y todo lo demás que, ¿no? O sea, torta de tamal, todo eso hay que evitarlo, por favor. Bien. Si el mismo tratamiento sirve para la circulación y las varices, sí, claro que sí, porque cuando disminuimos, ¿se acuerdan? La cantidad de ácidos, entonces, pues también toda nuestra circulación va a mejorar, nuestros vasos van a estar mejor, entonces sí, por supuesto, sí. Lioba me dice, una persona de 45 años y que le dan muchas agruras cuando termina de comer. Sí, quiere decir que está en un estado de acidez y que lo único que le queda es alcalinizar. Yo le sugiero que mientras lee mi libro que aparte pues se tome una cucharadita de bicarbonato de sodio. Bueno, no, pero no completa, sino media, porque si no también le da diarrea. Media tableta de bicarbonato de sodio cuando tenga esa sensación de acidez, pero nunca se va a corregir si no corrige la acidez dentro de su cuerpo. O sea, la acidez del estómago es solamente una manifestación de la acidez de todo el cuerpo. Entonces, ¿y cómo vas a ver si está ácida o si no? ¿Sale? Mídase. No dejen de medirse. Bien, dice aquí, Jael Aguilar, dice, ¿qué le puede dar a una paciente que tiene infección y tiene anemia? Bueno, si tiene infección, le podemos ayudar mucho, acuérdense, ¿con qué? Con su Beneaqua, virus, bacterias y hongos,
aunque vamos a estar hablando muy detalladamente el próximo jueves de Beneacqua, pero virus, bacterias y hongos es una ayuda tremenda para cualquier infección. Y obviamente que se pudiera medir su pH, ¿verdad? Y me preguntan también, y que si está una persona con hemodiálisis, ¿puede tomar Beneacqua? Sí, claro que sí. De hecho, la necesita y de hecho, pues le puede ayudar muchísimo, porque el paciente que está en hemodiálisis, ¿qué quiere decir? Pues que ya no le funciona el riñón. Bueno, ¿y eso qué? Bueno, pues que el riñón es uno de los órganos que nos ayuda a sacar los ácidos de nuestro cuerpo. Esa es una de sus muchas funciones, pero es una de las principales. Bueno, y si no está funcionando, pues quiere decir que todos los ácidos se están quedando adentro. Entonces, una persona con insuficiencia renal está viviendo en un estado ácido constante, y en un estado ácido constante siempre hay una sobrepoblación de virus, de bacterias y de hongos, y para eso debemos usarlo, ¿verdad? ¿Cuánto le podemos dar? Pues igual, sus 3 gotitas, 3 veces por día, mañana, tarde y noche, preparadas en un vaso de agua. Y si quiere ser profesional bien y llevar bien su control, pues que se mida su pH, ¿no? A ver qué tal está. Hay gente cuando está en hemodiálisis, bueno, ellos ya no orinan. Entonces, ¿cómo le hacemos para medir? Bueno, pues en las hemodiálisis también se puede medir el líquido que entra y el líquido que sale, pero pues ahí tendría que la persona pues estar de acuerdo con su médico, ¿no? Porque una cosa es la sangre que sale hacia ser limpiada y la otra es la que regresa, ¿verdad? Entonces puede tomar un poquito de esa muestra. Pero aunque no tomáramos esa muestra, de todos modos le puede ayudar muchísimo. Sí, sí, claro que sí, por supuesto que sí. Bien, déjenme ver la siguiente pregunta. Sí, dice aquí, ok, sí. Una persona que tiene un resfriado seguido y también tiene obesidad tipo 3, bien. ¿Cuántas porciones de malteada se puede tomar en la noche? Pues yo le sugiero que solamente una, o sea, una en la mañana y una en la noche, y que disminuya, por supuesto, que pues los alimentos ácidos, porque la obesidad que tiene ha tenido una sola razón, y es la ingesta desequilibrada de alimentos ácidos, y su cuerpo pues se está defendiendo. Es un proceso un poquito lento, son muchos cambios. Ahí sí le sugiero pues que lea mi libro, porque va a tener que hacer diferentes cambios para que pueda mejorar, pero sí se puede, claro que sí se puede, ¿verdad? Dice aquí, sí, vamos a contestar estas otras de acá. Dice aquí, sí. Dice, mi mamá es diabética, Graciela me pregunta, mi mamá es diabética y ha salido con 500 de triglicéridos. Bueno, ya les decía yo, ¿no? Hace rato, 500 es muy alto. Y 200 de colesterol. Le mandan pravastatina y besafibrato, lo que les decía, los fibratos y las estatinas. Dice, ¿puede dejar de tomar los productos? Bueno, veamos. Si esta persona que es diabética se compromete a hacer sus cambios para volverse alcalina, como les explico en mi libro, el quitarle los medicamentos debe ser un proceso que yo le calculo que puede ser un proceso que, si es disciplinada, en los próximos 4 meses. Pero si no hace cambios, ni en su dieta ni nada, pues no es muy conveniente quitárselos. Pero la otra cosa, por favor, lean los efectos secundarios de darle eso. Ahí vienen, se pueden meter a la red de lo que está tomando. Métanse a estudiarlos, porque les están dando eso y sí la están poniendo en mayor riesgo. Por favor, es algo que casi nadie hace. O sea, se toman el medicamento, pero no se ponen a estudiar qué les puede hacer mal. Entonces, métanse a estudiar, se van a llevar sorpresas que no son muy agradables. ¿Sale? Bien. Dice aquí, indicación sobre el uso de aceite de oliva para cocinar. Aquí les sugiero que, miren, cualquier aceite calentado se echa a perder, así de simple. Entonces, ¿cómo le podemos ayudar al cuerpo para que nos ayude? Bueno, pues tómenselo crudo. ¿Y cómo es eso? Pues se toman 2 cucharaditas todos los días. Por ejemplo, ahí en el libro les puse una serie de licuados que pueden utilizar, y ahí les recomiendo que utilicen. Es lo que yo utilizo también. Yo tomo 6 cucharadas diarias de
de diferentes aceites, tanto de oliva como de otras. Ahí se los explico en el libro y les digo por qué. Entonces, crudo. Bueno, si van a cocinar con él, bueno, pues procuren no calentarlo tanto, ¿verdad? Lo mínimo. Una persona que quiere aumentar masa muscular. Bueno, dentro de los suplementos que tenemos, porque ya ven que para eso se utilizan derivados de proteínas, ¿no? Sobre todo proteínas de huevo, en fin. Entonces, en los productos de Benelate no tenemos uno en especial, pero ¿qué es lo que sí podemos recomendarle? Bueno, que utilice sus antioxidantes todos los días y el mejor que tenemos es el Nanox, que lo tenemos aquí, ¿ok? ¿Verdad? Pero no es específico para que aumente su masa muscular, porque ya estamos entrando en otros terrenos. Entonces, pues hizo ejercicio, pero esto le puede ayudar también, ¿sale? Bien. Sí. Dice, ¿dónde se compra un aparato de estos? Bueno, esto los pueden conseguir en Amazon o en Mercado Libre. Ahorita han estado un poco latosos en sus entregas, no sé por qué, porque pues tal vez son importados. Pero si tienen alguna situación, pues me marcan y ya yo tengo manera de poderles ayudar a que lo consigan y todo. Y las cifras, que son las que uno tiene que tener muy en cuenta de cómo medirse, pues ahí se las explico en mi libro. Ahorita por obviedad de tiempo, porque ya nos consumimos la hora, no puedo entrar en todos esos detalles, supongo que será de otra plática, pero también en mi libro lo pueden encontrar. El libro, pues lo tengo en Amazon y también lo tengo de manera física. Si me hablan, pues ahí se los mando también, ¿verdad? Pero si no, pues también está en Amazon. Pero es todo un método, no es tan simple, ¿verdad? Dice, vamos a ver esta otra pregunta. Un par de preguntas más y ya vamos aquí. Bueno, aquí dice Griselda que cómo se mide el pH. Ay, por favor, ahorita ya se nos consumió el tiempo, pero lean mi libro, ahí les digo todos los secretos de ahí. En otra ocasión ya platicaremos también de eso, ¿verdad? Se mide en orina, en su orina se lo miden todos los días. Bien, María de Jesús dice, buenas noches. ¿Cómo se llama el libro que está recomendando? Se llama así, Curación sin medicamentos. Es un libro que yo escribí y ya les platico mi experiencia, ¿no? También. Una persona que es diabética, me pregunta Jael, y que le sube la presión, candidato a diálisis, es lo que les digo, ya les está empezando a fallar el riñón. Dice, y está tomando Nanox, Beneyus, pero no controla la presión y además tiene tifoidea. Ok, bien, entonces es un paciente complicado, es un paciente que requiere obviamente atención médica. Fíjense que el paciente diabético es presa de todo, ¿eh? Cuando tenemos la azúcar alta, casi siempre también, evidentemente, ahora sí ya me pueden explicar por qué, a un paciente que tiene el azúcar alta, tiene los triglicéridos altos. ¿Ya me pueden decir por qué? Yo creo que sí, ¿verdad? Porque los triglicéridos están, ¿qué? Neutralizando los ácidos y el principal ácido se llama azúcar. Entonces, no nos extraña que así es. Y ahora, como tiene mucho azúcar, cualquier bicho como el de la tifoidea, pues hace estragos y todo lo demás. Entonces, sí está bien que le sigan dando los antioxidantes, pero lo que no debe faltarle nunca es que Beneaqua, porque ¿de qué se alimentan los virus, bacterias y hongos? De azúcar. Entonces tenemos que quitarle esa sobrepoblación. Este es un producto que todos deberíamos estar tomando todo el tiempo, independientemente de si tienen síntomas o si no. ¿Por qué? Porque es un producto que necesitamos todos porque la mayoría estamos en un ambiente ácido en nuestros cuerpos y la única manera de saberlo es midiéndonos. Entonces, no se confíen porque el pH pues no se siente. Y bueno, ya son las 10:03 y quiero agradecerles a todos su atención. Si pueden, pues ahora sí que comentarle a nuestros demás amigos, socios, que el próximo tema es Beneaqua, el próximo jueves. Y vamos a estar atendiendo, pues, todas las dudas que tengan y hablando de sus múltiples beneficios. Y pues se cuidan mucho, cuídense mucho, tocayo, cuídate. Don Claudio, Leslie, Cristi, no puedo mencionar a todos, a Graciela, Reinita, Rubén, Oscar,
a doña Tere Trejo y a los que todavía nos están despidiendo por acá en el Zoom, Oscar Javier, Magali. Cuídense mucho, a Loren Gómez, qué gusto. Ahí estamos en comunicación y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.